Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 hasta el 4 y después vamos a pasar rapidito al verso 14. Aleluya. ¿Usted lo tiene? Hechos capítulo 2, del 1 al 4, dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos fajados unos con otros. Se pedía la cabeza el diácono con la diaconisa. Estaban como unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice el verso 14, ¿tiene sus ojos ahí? Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hasta ahí vamos a leer y usted ya sabe lo que dijo el profeta Joel, ahí en el capítulo 2 del libro de Joel, ahí donde está la promesa del Padre, que esta es vigente, es para usted y para mí. No se quedó allí solo en el Antiguo Testamento como promesa, sino que la promesa tuvo cumplimiento y ya lo vimos en las primeras lecciones del capítulo 2 cuando llegó el día de Pentecostés. Ya no vamos a hablar de eso para ganar tiempo. Y después dice, y de repente. Así que hubo un de repente. Y dejé allí en la última lección como introducción de la clase de hoy, la palabra de repente o la frase de repente viene del griego afno. A-P-H-N-O y significa estas cuatro cosas. Súbitamente, eso quiere decir de repente, súbitamente, inesperadamente, sin aviso previo, de manera repentina y poderosa. Y en el libro de los Hechos, esta expresión de repente aparece 3 veces. Diga conmigo, 3 veces. ¿Cuántas veces aparece esta expresión en el libro de los Hechos? 3 veces. Y siempre estas 3 veces son con referencia a acciones sobrenaturales del Espíritu Santo. No tiene que ver nada, ninguna de estas 3 veces, con alguna acción de algún humano, con algún talento de algún humano, sino que estas 3 veces en el libro de los Hechos, cada vez que aparece de repente, o en el caso de la conversión de Pablo, dice repentinamente, que es lo mismo, de repente o repentinamente, siempre estas 3 veces tiene que ver con una acción sobrenatural del Espíritu Santo. Así que la primera vez es esta que acabamos de leer, Hechos 2:2, que dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio y fue entonces que descendió el Espíritu Santo. Esta acción no es humana, tiene que ver únicamente con el cielo. Número 2, la segunda vez que aparece allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el verso 3, en la conversión de Saulo, y dice, y repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y esto es cuando Dios se le aparece a Saulo de Tarso, en que iba a camino a Damasco. Allí se le aparece el Señor, y ya usted sabe toda la conversión, y si no lo sabe, lo vamos a ver dentro
de unos días. Y la tercera vez que aparece de repente es cuando estaban Pablo y Silas, Hechos capítulo 16, específicamente a la altura del verso 26, y dice que de repente sobrevino un gran terremoto allí en la cárcel, en el calabozo donde estaban Pablo y Silas, y ellos reciben la liberación. ¿Cómo? ¿Con talento humano? ¿Con estrategia humana? ¿Con estructura humana? No. Esto tuvo que ver únicamente con un acto sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Así que todos los de repente de Dios son eso. Un acto sobrenatural de Dios con su iglesia o de Dios con sus hijos. Pero yo mirando los acontecimientos que estamos viviendo como humanos en estos días y mirando la convulsión que hay en el mundo, porque usted sabe que estamos en guerra. A lo mejor por eso faltan tanta gente hoy, porque están asustados, le caiga una bomba en la cabeza o algo de eso. Antes de la guerra de Estados Unidos con Irán, nosotros tenemos una guerra constante. Esta es guerra invisible, porque recuerde que allí en Hechos ya comienza la era o la época de lo invisible. Y nosotros como iglesia estamos constantemente en guerra. Y nuestra guerra no es contra Irán, nuestra guerra no es contra Rusia o contra los que están apoyando allí ese régimen islámico. Nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes. Esa es nuestra guerra. Pero nosotros estamos en guerra y mirando entonces los acontecimientos que están pasando mundialmente, no solamente hablando específicamente de la guerra que tiene ahora Israel, Estados Unidos contra Irán, sino alrededor del mundo. Yo quiero hacer un paréntesis por orden del Espíritu Santo en esta noche y hablarles de un evento que va a acontecer muy pronto y será un de repente, porque va a acontecer súbitamente, va a acontecer inesperadamente, pero es un evento sumamente importante para la iglesia de Jesucristo. Después de que Cristo se manifestara, el Verbo se hizo carne. Este es el segundo evento más importante para la iglesia de Jesucristo y es el rapto de la iglesia. Este va a suceder súbitamente, inesperadamente, en un abrir y cerrar de ojos. El shofar va a sonar y la iglesia va a ascender en los aires. ¿Por qué este evento que yo no sé tú, pero yo le estoy esperando? Estoy haciendo todas las gestiones que necesito hacer en mi corazón para poder subir. Aleluya. Los otros días estábamos hablando en el carro, era con Walfred y Greti, que estábamos regresando de un lugar donde almorzamos el domingo y estábamos hablando de esto, este mismo tema, que Cristo viene. Déjeme decirle, este debe ser el tema que haya en la boca de cada hijo de Dios en estos días. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que este es un tema esperanzador y tenemos que hablar esperanza en un mundo que no tiene ninguna esperanza. Entonces, en vez de usted juntarse en la guaguita camino a León, allí a ponerse a quejarse con el viejito de al lado, usted tiene que inyectarle esperanza a ese ancianito. Usted tiene que inyectarle esperanza a su compañero de trabajo y decirle: sí, estamos pasando por guerra y rumores de guerra, pero te voy a contar esto: hay uno que viene pronto a buscar a una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Entonces, este tiene que ser un tema que esté en los labios de nosotros. Vamos, díselo a tu vecino. En vez de andar quejándote tanto, tienes que decirle y compartir al mundo las buenas de salvación y que Cristo viene por su iglesia. Este evento será un de repente, súbito. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Yo no sé si usted está preparado para cuando suene ese shofar, pero la Biblia mía me está diciendo que será como ladrón en la noche. El ladrón, cuando viene a robar, por supuesto, no avisa.
Y así será este evento que yo estoy esperando, la venida del Señor Jesucristo. Dice el verso 3, que cuando digan entonces paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Quién está ahí en la letra? Angie, búscame 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3 para corroborar la cita esta. Rapidito, hija. 1 Tesalonicenses. ¿Quién lo tiene ahí? Primera Tesalonicenses 5, 2 y 3. A ver, hijo. Ay, padre. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Entonces el rapto es algo súbito, sin aviso. Así que esto indica que desde la perspectiva humana será inesperado. Mateo, este es Jesús ahora profetizando. Mateo capítulo 24, en la altura del verso 42 al 44, Angie. Dice el verso 42 de Mateo 24, velad pues, este es Jesús hablando. Ya no es el profeta, ya no es los apóstoles, este es Jesús hablando, profetizando acerca de los tiempos finales. Y dice el verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Y no dejaría minar su casa. Y dice el verso 44, por tanto, también vosotros estad preparados. Porque como no sabemos a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre, entonces la recomendación del mismo Jesús, esta es la boca de Jesús hablando. Jesús nos está diciendo, como no les vamos a decir la fecha, porque la fecha la conoce solamente el Padre, por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Cuál es la recomendación? Estad preparados, aleluya, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Yo no sé si usted está entendiendo la palabra del Señor en esta hora, pero hay un llamado del Espíritu Santo de Dios. Estad preparados porque no sabemos la hora en que el Hijo del Hombre va a tocar el chofar espiritual y vendrá a la hora que no pensáis. Cuando menos usted piense, cuando más distraído esté la iglesia, cuando más distraído esté el mundo, cuando pensemos que ahora vienen los años lindos porque Trump cogió el poder, porque ahora después que ya Irán cese sus actividades, entonces tendremos un tiempo de gracia donde va a bajar la gasolina, va a bajar los alimentos, y cuando se diga paz y seguridad, dijo Jesús, cuando menos ustedes, entonces es tiempo de estar preparado desde ahora. Ya no hay que perder más tiempo. Vamos, pásale esa voz a tu vecino. Yo siento el fuego del Espíritu en mí. Esta palabra es para toda la iglesia en esta noche. Ya no es tiempo de perder más el tiempo, valga la redundancia. Mire, yo escuchaba ayer, creo que fue a mi madre y mi hermano que estaban sentados a la mesa conmigo hablando de que Cristo viene, y para dentro de mí, no quise echar a perder el momento. Y para dentro de mí pensé esto, si la iglesia realmente estuviera convencida de que Cristo viene, no cupiéramos aquí en esta noche. No hubiera nadie con los pies para arriba en su casa viendo Netflix o buscando justificaciones para no estar en la casa de Dios. Pero el mismo Jesús dice en Mateo 24, estarán dos en la cama.
uno será llevado y el otro será dejado. Estarán dos allí trabajando en el molino. Uno será tomado y el otro será dejado. Porque hay una parte de la iglesia, algunos dicen que es el 50%, que está atenta a la voz de Dios, que se está preparando, que está esperando escuchar el shofar espiritual. Pero hay otros que dicen que sí lo están, pero no lo están realmente. Hay otros que se han cansado por el camino, han perdido el fervor, la pasión y realmente en sus corazones no están esperando a Cristo. Pero yo le estoy esperando. Aleluya. ¿Quién dice amén en esta noche? Yo le estoy esperando. Y es por eso que aunque yo tenga la chikungunya, que me aguante el que esté aquí adentro, porque yo vengo con la chikungunya. Que me aguante cualquier hermano que esté aquí, porque si me duelen los pies, las coyunturas, las articulaciones, yo le voy a decir al pastor, llévame para la iglesia. Yo he venido aquí y no estoy tomando mi ejemplo, porque lo voy a hacer porque sí, esto no es homilético, no aprendas esto. He venido con una esguince y una bota puesta hasta aquí en una silla de ruedas. Recién operada de esto, recién operada de aquello, pero aquí en la casa del Señor. Porque no quiero tener excusas para congregarme. Yo sé cuál es mi lugar. ¿Sabes tú cuál es el tuyo? Hay una iglesia que está esperando a Dios, pero no es toda la iglesia. No es toda la iglesia. Y no sabemos cuándo será el momento de escuchar el shofar. Es cuando más entretenido estemos. Dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice Jesús. Cuando menos le estemos esperando, será el día que todos estamos deseosos de ver. Por tanto, también vosotros estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que el rapto es un evento súbito. El rapto es un de repente. En un momento estaremos viviendo nuestra vida común. Y en un de repente estaremos en el cielo con Cristo. Estaremos en los aires. Y ese es el primer encuentro de la iglesia con Cristo, en los aires. Aleluya. Será un momento inesperado. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dijo Jesús en la misma profecía, Mateo 24:36. El Padre es el único que tiene la fecha ya separada desde la eternidad. Porque recuerde, al cielo nada lo sorprende. Para el cielo no hay ningún evento súbito, inesperado, y no hay de repentes en el cielo. Los de repente son para nosotros los humanos. Pero nosotros no tenemos la fecha para el evento, pero todos estamos invitados. Aleluya. Toda la iglesia está invitada. Hay una invitación. La invitación es pública, no es privada. La invitación es para todos porque Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que a este evento usted está invitado. Si no llegas es porque no quieres. Y el código de la vestimenta para este evento es color blanco. A ese evento no hay ni azul celeste. Es blanco el código de vestir para este evento. Y el otro código de vestimenta es sin manchas y sin arrugas. Aleluya. Entonces todo el que va a escuchar el sonido del shofar es el que tiene su vestimenta blanca, sin mancha y sin arruga. Nada más entrará en el reino de los cielos. Es por eso que en esta noche y hace mucho tiempo en esta iglesia usted está
escuchando la palabra direccional que es one way. Diga conmigo, one way. La que me pone allí de pie delante del Señor. Aleluya. La que me hace escuchar el sonido de la trompeta. Esa es la palabra que estamos predicando. Incomoda. Es incómoda porque le duele a nuestra carne y nos hace tener que dejar mucha mañosería cristiana. Alaba o disimula. Mucha mala crianza cristiana que tienen los pentecostales de hoy en día. Esa es mi forma, pero Dios nos dice, si no es a la forma mía, no vas a escuchar el shofar. Si no obedeces, no vas a escuchar el shofar. En el de repente te vas a quedar. Mire, estamos hablando porque esta es la noticia que tiene que compartir la iglesia. El pastor y yo estábamos hablando de este evento glorioso. Eso es lo que está en nuestros labios en la casa en estos días. Y hay algunos que están enseñando cómo vivir si me quedo en el rapto. Pero hay una sola forma de poder llegar los que se queden. Y ya no va a ser por el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es que va a ser arrebatado. Él no, Él está en todas partes como Él quiere. Él es soberano. Igualmente el atributo de Dios tiene el Espíritu Santo. Pero el ministerio del Espíritu Santo, y uno de esos ministerios es convencer de pecado. Ya eso no va a estar en función. Tampoco la iglesia, dice el apóstol Pablo, que al momento hay uno que detiene ese espíritu de anticristo. Es la iglesia y es el Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea arrebatada y el Espíritu Santo ya no esté cumpliendo con su función, con su ministerio, siendo uno de ellos convencer el corazón de pecado, entonces como único va a haber salvación. Los únicos que van a poder dar su cabeza, como dice allí el libro de Apocalipsis, es por conocimiento. Los que conocían que había un momento que iba a haber un rapto, pero no estaban, su vestidura no era blanca en el momento que sonó el shofar. Su vestidura tenía manchas y tenía arrugas cuando sonó el shofar y se quedaron. Entonces recordarán la palabra que conocieron, que se les predicó, y eso será el único motivo de salvación, por conocimiento. Pero no porque el Espíritu Santo redarguya los corazones, y entonces la cosa se va a poner mucho más difícil. Porque por conocimiento, el que tenga niño aquí, el niño que tampoco ascendió al toque de la trompeta, va a tener que darle comida. Y algunos no van a tener la fortaleza de ver a su niño pidiendo comida y ellos no ponerse la marca de la bestia para comprar comidita. Se va a poner la cosa mucho más dura cuando tu niño o tu esposo o el que sea familiar necesite medicina y usted tenga que hacer un pacto con la bestia para poder comprar medicina. Entonces, ahí, aleluya. Y nosotros tenemos una orden espiritual, y es preparar que ninguno de los que aquí se sientan se pierda. Y es por eso que pongo trompeta en mi boca en esta noche, para compartirte esta verdad inminente espiritual. Cristo viene y usted y yo tenemos que estar preparados como si ya hoy fuera el de repente de Dios. Aleluya. Porque esto es sin aviso previo. Aunque no tenemos la fecha exacta, la Biblia menciona señales generales del fin de los tiempos. Hay señales porque Jesús no nos tiró así a los lobos, sin prepararnos, sin darnos pistas, sin darnos clues, como se dice en inglés. Hay señales, no tenemos fecha, pero sí tenemos señales. Dice allí segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, en el verso 3, al apóstol Pablo nos dice que en los últimos tiempos iba a haber un incremento de apostasía y de maldad.
Y dígame usted si ya esa señal hace rato que no se está viendo. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 en el verso 3. ¿Qué tiene que ver esto, Naiví? Yo no sé. El Espíritu lo puso en mi corazón en esta tarde mientras yo preparaba la palabra del Señor. Comenzó a temblar mi cuerpo por dentro. Por tanto entiendo que viene un de repente inminente donde la historia será cambiada para la iglesia y para el mundo completo. Y usted y yo tenemos que estar preparados. Llegó el tiempo de prepararse. Llegó el tiempo de dejar tanta bobería, tanta falsedad, tanta hipocresía y volvernos al autor y consumador de la fe. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Dice la Biblia, nadie os engañe de ninguna manera. Pero a veces nosotros mismos somos los que nos engañamos. Y empezamos a pasarnos la mano, pobrecito yo, pobrecita yo, mi ego, lo que yo quiero hacer, mis deseos de la carne, mi concupiscencia, mi concupiscita es chiquitica, mi pecadito, mis errores, yo nací así. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía, iglesia? Usted ha escuchado mucho de esto. Negación de la fe. Darle la espalda a nuestras creencias para comenzar a practicar cosas que no se nos enseñaron antes. Cosas nuevas. Una nueva profecía. Una nueva visión del evangelio. Una nueva tolerancia dentro del culto a Dios. Poner excusas donde no hay excusas. Y habrá cristianos aquí sentados dentro de estas paredes. Ahora voy a una bombita espiritual. Me regalan un caramelito después. Ramos, guárdame un caramelito. Yo sé que ustedes no comen porque Cari no puede. Aquí en contra de Trump, habrá gente aquí diciendo y haciendo, porque hay cristianos tan melancólicos que se dejan guiar tanto por sus emociones y sus pasiones que no pueden tener los ojos espirituales abiertos. Las emociones les ciegan la visión espiritual. Y yo ni soy política ni hablo de política, pero entiendo que hay un presidente que está defendiendo lo que usted y yo creemos. Mira cuántas caras cuadradas. Yo les dije que me guárdenme un caramelito. Que dice no al aborto. Que está instituyendo la palabra del Señor nuevamente. Y que usted prefiere una... que era la que corría con el de ahora, no lo voy a decir. Que decía sí al aborto. Y sí a todo lo que quieran hacer. Los Terrián, bienvenidos. Ya saben lo que es los Terrián. Porque la primera vez que se los dije se quedaron mirándome así. Gente diciendo que son lobos, que son perros, arrastrándose como serpientes en las calles de los países. Y es por eso que el presidente de El Salvador dijo, aquí no quiero ningún terrián. El que me salga con una caretica de lobo o de perro va preso. Y usted sabe como la comidita que él les da ahí adentro en la cárcel. Entonces, ¿qué prefiere la iglesia de Cristo? En una hora donde hay que tener voz espiritual. En una hora donde hay que dejar toda frialdad, donde hay que dejar toda tibieza espiritual y toda emocionalismo, todo sentimentalismo espiritual. Y partir la naranja al medio y decir, tenemos un hombre que está lleno de defectos, dice que es cristiano, pero no es cristiano nada. Todo eso lo sabemos. Pero ahora en marzo, no sé si todavía sigue así por el problema de la guerra, dice que iba a volver a rededicar a Estados Unidos a Dios. ¿Qué prefiere usted entonces? Uno, que no saque a los inmigrantes, pero permita todas cosas contrarias, infernales, le dé rienda suelta a Satanás. Es que ningún gobierno es perfecto, porque es humano. El único gobierno perfecto es el de Jesucristo.
Así que ningún gobierno tiene justicia completa porque es gobierno humano. Pero dentro de lo que tenemos que escoger, yo escojo a Cristo. Yo escojo la verdad del evangelio. Yo escojo lo que es moral. Yo escojo lo que es digno. Vamos, déjate de sentimentalismo. Aleluya. Que tenemos a alguien que está defendiendo a Cristo y en su primer reinado dijo, alguien me dijo que yo era el hombre más grande de la tierra, pero el hombre más grande no soy yo, es Jesucristo. Él es el más grande. Dígame qué presidente usted conoce que haya hecho eso. La iglesia tiene que alegrarse con esa noticia. Aleluya. Y saber que estamos en los tiempos finales. Y dentro de los tiempos finales tiene que haber un ejército poderoso que no ande con tanta liviandad, que no ande con tanta tibieza, que no se deje guiar por las emociones. Les he predicado esto muchas veces. Corta tus emociones y guíate por la Biblia. Aleluya. Esa es nuestra norma de fe y conducta. No son nuestras emociones. La misma Biblia dice, sé que he repetido esto, pero me es necesario hablarlo en esta noche, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. No solo es engañoso, es perverso. Entonces la iglesia tiene que tener las antenitas paraditas así, ya buscando la señal espiritual, la señal de Dios, no mis sentimientos ni mis emociones. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Esa es la norma. Vamos, levanta tus manos ahí y dile, háblame tú, Señor. No mis emociones, no mis sentimientos. Si me guío por mis emociones y mis sentimientos, quizás no estuviera parado aquí en esta noche. Es lo que dice Dios. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga los terrían. Sin que antes venga el que tiene 56 años, pero dice que se siente de 7. Los homosexuales, las lesbianas, que han invadido y tomado un territorio. Esto es agenda diabólica y la iglesia tiene que estar. Usted no le vaya a pasar la mano a nadie con este problema, no. Nosotros hablamos la verdad en amor, pero no deja de ser verdad. Y te voy a decir, por mucho amor que usted le ponga a la verdad, cuando usted dice verdad, incomoda siempre. Siempre cuando usted habla verdad, van a haber enemigos que se van a levantar. ¿Qué importa? Si a Cristo, que era Cristo, Jesús, sin pecado, fue tentado en todo, pero sin pecado, el sumo sacerdote por excelencia, Jesucristo, le decían glotón, bebedor de vino, le decían que trabajaba por medio de Beelzebú. Entonces, que nos digan a nosotros religiosos, no importa. Usted necesita agradar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo el grande. No te comprometas con ningún hombre. No comprometas la verdad del evangelio ni con tu amiga, ni con tu primo, ni con tu vecino, ni le pases la mano. Sí, no importa. El Señor seguro, Él te ama. Dios ama, pero no te va a dejar como tú estás. Dios ama, pero Dios hace cambios en la vida del hombre. Eso es Dunami, eso es Pentecostés también. Aleluya. Entonces la iglesia, una de las cosas que pasó después que hubo un de repente, es que Pedro tuvo una gran voz para levantarse allí y decirle a todos los que estaban escuchando, arrepentíos y convertíos. Ese es el mensaje del evangelio. El meollo del asunto es arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay shofar espiritual, no hay el amado en los aires. Si no hay conversión, que es dar un giro de 360 grados y ya no es andar en el camino que nos lleva a la perdición, sino comenzar a caminar por el camino que me lleva a la vida eterna. Si no hay conversión, entonces tampoco hay vida eterna. Ay, Dios mío, los amén están hoy por aquí.
Entonces ese es el mensaje de Jesucristo. Arrepentíos y convertíos, aleluya. Hay guerras también en estos tiempos, los dijo el apóstol, guerras, hambre y pestes, los dijo Jesús, Mateo 24. Yo lo voy a leer rapidito, 6 y 7. ¿Desde cuándo estamos viendo guerras, hambre y pestes? Pero en este tiempo se ha multiplicado todo. Las señales que Jesús nos habló y nos dejó se han multiplicado y me atrevería a decir triplicado. Para que la iglesia despierte. Para que usted deje la dormidera espiritual que tiene. Para que deje de hacer intercambios con Dios. Es a la forma de Dios. Aleluya. Mateo 24, 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Que en otras palabras, esto es como el lenguaje mío. No anden como gallinas sin cabeza. Ay, la guerra en Irán. Ay, la guerra, ¿y ahora qué va a pasar? Pero si ya Jesús dijo esto. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Para los que dicen, ¿por qué el presidente ahora quiere guerra? Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, dice el verso 7. Porque se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrá chikungunya, COVID, SIDA, cáncer, you name it. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Así que no tenemos fecha, pero tenemos señales. La pregunta es, ¿te estás dando cuenta tú en el momento donde estamos parados como iglesia? Qué bueno que 2 o 3 se estén dando cuenta. De repente, este chofar de repente será repentino y poderoso. Repentino, dice 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. A los que les gustan los misterios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, repentino, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, un de repente. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. No te quepa duda. Esto es una seguridad. Porque se tocará la trompeta. Dile a tu vecino ahí, de que viene, viene. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Aleluya. Así que esto será algo repentino. No es un evento gradual. No es paso a paso. No es repentino. Dice 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor. Y será un evento poderoso, porque la Biblia lo describe como un acto del poder divino de Dios. Dice allí 1 Tesalonicenses 4:16, búsquelo y márquelo y ponga ahí un evento poderoso. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que este descenso del Señor por su iglesia es un evento poderoso. También hay una transformación inmediata poderosa de los cuerpos mortales en cuerpos glorificados, porque esto es un evento poderoso. 1 Corintios 15, 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Lo corruptible no va a entrar en el reino de los cielos.
y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que no es un evento humano ni natural, es sobrenatural, irresistible y glorioso. El de repente de Cristo por su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia en las nubes, es un de repente como hubo allí en Pentecostés. Cuando menos se lo imaginaban ellos, cuando menos lo estaban esperando, hubo un de repente. Este de repente no fue una experiencia emocional, fue una investidura celestial. Un revestimiento divino. Como un bebé cuando nace desnudo. Después entonces es que se le viste. Se le capacita allí con unos guantecitos, con unas mediecitas, con un monito, con una colchita, con un gorrito. Se le inviste para que el bebé no tenga frío, para que no esté expuesto a enfermedades. Esto pasó con la iglesia allí. No fue por causa de talento, ni fue una emoción, ni fue un título que le estaban regalando allí a la iglesia Pentecostés. No fue un título. Sino fue el cielo revistiendo con poder a los que estaban esperando en oración. Y yo necesito, voy a terminar con esto en esta noche, que los veo allí como que ha sido demasiada información. Yo necesito que esta iglesia entienda algo que hemos estado hablando de ello también. Pero como que veo todavía un poquito ahí de enclochamiento. Un poquito la misma actitud. Y yo necesito que esta iglesia, Betel, que es la que me está escuchando en esta noche, deje de idolatrar ministerios. Estoy con alguien hoy. ¿Hay quien dice amén? Nadie. Deje de idolatrar llamados. Deje de idolatrar hombres. Deje de idolatrar la palabra que tiene fulano y la palabra que tiene mengano. Porque tenemos que entender que dentro de lo divino no cabe nada humano. Aleluya. Dentro de lo invisible no cabe nada visible. El poder y los dones de Dios no se compran. Ni se negocian, sino que el poder de Dios es dado por gracia, como pasó allí en Pentecostés. No porque alguien hizo alguna obra formidable que hizo que el Espíritu Santo descendiera, no, sino porque era una promesa del Padre, y todo lo que el Padre promete lo cumple. Pero a nosotros no nos puede pasar como le pasó ahí a Simón el mago en Hechos capítulo 8. Él veía a los apóstoles haciendo milagros, imponiendo manos y la gente siendo sanada y recibiendo el don del Espíritu. Y él dijo, ay, yo quiero eso. Y trató de comprarle allí a los apóstoles el don del Espíritu. Y entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Aleluya. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene por carisma. Y yo quiero de una vez y por todas que usted entienda esto. Para que deje de estar idolatrando gente. Para que después no te frustres y te quieras apartar de Cristo porque el que estabas idolatrando falló o se salió de la palabra o dijo algo que a ti no te gustó o hizo algún gesto que no te gustó o te enteraste que cayó en pecado o te enteraste aquello y lo otro. Y es por eso que hay tanta iglesia que se ha alejado de Dios, porque tenían un ministro que ese era el ministro de ellos. No el ministro de Dios, el ministro de ellos. Yo nada más oigo a fulano. El pastor sí, pero bueno, a mí la palabra que me llena es la de fulano. Y Pablo dijo acerca de los dones de Dios y acerca del llamamiento, acerca de la administración, tenemos este tesoro en vasos de barro. No eres tú. Vamos, pásale la voz a tu vecino, no eres tú. No soy yo. No es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta, ni el evangelista, ni el maestro. Somos todos vasos de barro.
Y el barro en cualquier momento el alfarero lo tira en el piso. Y lo rompe y dice, ya no me gusta este barro, tengo que romperlo y hacerlo de nuevo. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, aleluya, sea de Dios y no de nosotros. Santiago dijo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Jesús dijo, Lucas 24:49, búsquelo allí. Lucas 24:49. Jesús dijo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder, no por la imposición de las manos de nadie, no porque ningún ministro te empujó y te caíste para atrás o te sopló la calva. De poder desde lo alto. De ahí es donde viene el poder. Él es la fuente. Es Cristo, no es ningún ministro. Y si bien nosotros somos la autoridad, el pastor, y yo que soy su ayuda idónea, en este lugar, nosotros no tenemos el poder. Perdóname que te rompa la burbuja, esa cosa. No tenemos el poder, por lo tanto, da lo mismo que imponga yo mis manos sobre ti que un diácono que tenga poder de Dios, que sea investido del poder de Dios. Una maestra de escuela dominical que ama a Dios con todo su corazón. Uno que limpia el baño, pero que el Espíritu Santo mora en él. Así que usted no idolatre a nadie, ningún ministerio, ningún llamado. Dijo Jesús, de poder desde lo alto. El poder viene de lo alto, del Padre de todas luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Póngase de pie en esta noche. ¿Qué es entonces la investidura celestial? La vamos a ver el viernes, Dios mediante. Cuando usted se sienta mejorcito, esté más despierto. El viernes tome café. Rebeca, haga un poco de café ahí el viernes para la iglesia. Pasen por ahí, tomen. Exacto, sí. Para que aguanten el viernes, que es entonces la investidura celestial, la investidura de lo alto. Vamos, saluda ahí a su vecino, hágase el que está despierto. Y dile, todo está bien. Pero, porque siempre hay un pero, la vestidura tiene que ser blanca, sin manchas y sin arrugas, para que puedas escuchar el shofar que va a tocar, va a ser un trueno con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo Jesucristo y simultáneamente, casi simultáneamente, los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros, si estoy aquí todavía, le seguiremos después de aquellos que ya tienen el privilegio de...